Bueno, acá está, lo decíamos. 100 veces murga. Relatos esenciales de la murga uruguaya. Fabián Cardoso, Guzmán Ramos. Yo soy viejo. Me estaba preparando para poner el libro arriba de la mesa. En realidad ya lo tenemos escaneada, la tapa. Es genial lo que hace la producción. Es un esfuerzo de producción sin precedentes. El libro de Fabián Cardoso y Guzmán Ramos, a quien tenemos el agrado de recibir a Fabián Cardoso, un amigo además. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, buen día. Es raro entrevistarte, ¿no? Sí, la verdad que sí. Siempre estamos compartiendo ahí. Compartiendo las esperas. A esta hora cruzando en las calles, en un rato. Pero totalmente. Bueno, acá estoy. Bueno, siempre se murga, Fabi. ¿De quién fue la idea? ¿De Guzmán o tuya? Bueno, en realidad la idea es de la editorial. De la editorial, que la empezamos a coordinar. El formato de las 100 historias, de estas 100 crónicas, es un formato que se ha utilizado, por ejemplo, para algunos artistas en Argentina. Hay 100 historias de Papo, 100 historias de Los Redondos. Sí. Y hay 100 veces este formato. Y entonces a Ediciones B se le ocurrió plantear 100 veces murga. 100 historias de murga, y ahí nos convoca para empezar a plasmar esta historia. Un año de trabajo, de entrevistar, son 70 entrevistas, una cantidad importante de entrevistas, la mayoría presenciales, porque como la idea era tener los testimonios de los protagonistas de primera mano, y a veces hay que repreguntar y tratar de, con lo que te cuentan, armar una historia. Nos vimos muchas veces en boliches, casas, cantinas, lugares específicos donde van los murgueros a que nos cuenten las historias. ¿Qué tipo de historias se ven ahí? Hay de todo un poco. Hay historias que tienen que ver con el principio de la murga. Acá se van a encontrar con aquellos... Eso te iba a preguntar, ¿hasta dónde se remontan en el libro? Al principio del género de la murga, cuando llegó la gaditana, que la historia indica que es la primera murga que llegó al Uruguay, ya hay anécdotas. Pero claro, son anécdotas de aquellas décadas, del 30, del 20. Claro, difícil encontrar a los protagonistas. Claro, ahí lo que hay es historiadores, gente coleccionistas, que saben de eso y que han ido fundamentalmente a partir de la narración oral, porque había muy poco escrito de historias de carnaval, se comenzaron a contar. Entonces están esos íconos, después están íconos murgueros un poco más hacia adelante en el tiempo. El Tito Pastrana, por ejemplo. Hay cantidad de historias de Tito Pastrana que es una referencia histórica de la murga. ¿Qué década? Y ahí el Tito Pastrana, estamos hablando de la nueva milonga, del estilo específico aquel de la murga de la Unión. Hasta los 80 y 90 llegó el Tito Pastrana con la nueva milonga. Y después hay mucha historia también de lo que significó la murga en la etapa de resistencia a la dictadura, donde era muy común que una murga terminara de cantar en un tablado y se la llevaron presa, a la murga entera. Así como estaba, iban a la comisaría. Le ponían la camioneta de marcha atrás ahí en la bajadita del tablado y subían a la camioneta. Y revisaban los libretos. Claro, bueno, había una comisión de censura, por ejemplo, que se encargaba de decir qué cosas iban y qué no. Hay una historia maravillosa de Raúl Castro, que es un protagonista muy importante de la murga, Raúl Castro, el flaco Castro de la Falta. Perdón que interrumpa, ayer estuvimos charlando con él en la mañana en casa y justo contaba del origen de Tinta Brava, de ese mote, y también cómo justamente operaba esa comisión de censura en los libretos. En un momento la comisión de censura le plantea al flaco Castro que si cambia la retirada de la murga, ganaba. Y que si no la cambiaba, lamentablemente iba a perder el concurso. Y lo ponen en el dilema que hago: ¿cambio el espectáculo y gano el concurso o digo lo que tengo que decir y enfrento a la censura? Y la murga cantó lo que estaba escrito y con falta y resto no ganó el concurso. Es una de las cosas que pasaban en dictadura que llaman mucho la atención. Hay historias de cómo se comunicaba Antonio Iglesias, que era una referencia también de Diablos Verdes. Los Diablos, la murga de la el viejo Antonio. Cómo celebró el resultado de su murga en la cárcel, a través de un código que se comunicaba con otro preso. Historias de Catuza Silva, otra referencia de ese estilo confrontativo que fue Aracalacana. De la Bruta. Aracalacana de la Bruta. También eludiendo la censura, ¿no? Y a veces tratando de forzar la poética para decir lo que no se podía decir directamente. Y después hay otras historias que tienen que ver con otros procesos que las murgas están viviendo ahora, que son, por ejemplo, las giras. La Grande Catarina, por ejemplo, ha llegado a actuar en Egipto y venían una vez en la ruta y se cruzaron con una camioneta que les parecía algo que llamaba mucho la atención, y era efectivamente que estaban trasladando un misil de una ciudad a otra al lado de la camioneta de la murga.
y cómo se enfrentaron los murguistas a enfrentarse con un misil enfrente que en realidad estaba siendo trasladado por ahí. Una murga que cantó con subtítulos. Llegaron a cantar en Egipto, en China, en Japón, claro, con subtítulos para que el público entienda los chistes y las canciones de la murga. Y sienten que, bueno, es muy abarcativa y justamente la historia es muy diversa, muy amplia y que todavía está viva y sufre modificaciones. ¿Sienten que algo quedó afuera o se pudo abarcar? Sí, quedaron afuera porque tenían que ser 100 y obviamente teníamos más de 100. Nos quedaron historias... Para la segunda... Sí. 100 veces Murga 2. Claro, y había historias, porque además, vuelvo a la época, a la línea de tiempo, también hay hoy procesos que son, por ejemplo, las murgas jóvenes, que son distintas a las murgas tradicionales, claro, porque, por ejemplo, es una murga que para armar su espectáculo, en vez de que lo presente un libretista y la murga se dedica a cantarlo, a interpretarlo, las murgas jóvenes muchas veces realizan asambleas largas para decidir una cuarteta, o para decidir si salen en camión o en bañadera, o para decidir si van a gastar tanto en vestuario o no. Y ese tipo de convivencia, muy distinta a la murga de dueño, que es otro estilo y que todavía existen, conviven las dos, también están reflejados en este libro. Son estilos distintos, ¿no? Total. Completamente distintos. Uno el dueño, el mandamás de la murga, ¿no? Claro. Y otro esta forma de murga joven. Y que además, por ejemplo, muchas veces los murguistas son cooperativas y tal vez la figura de la murga, si es que hay, porque es un espectáculo muy colectivo, capaz que gana muy poco más o lo mismo. ¿Hay gente que ha hecho plata en Uruguay con la murga? Bueno, hoy Con la murga, por ejemplo. se ha profesionalizado mucho y hay artistas que sí, que tienen un cachet alto. Que muchas veces, además, son artistas que están pudiendo vivir de lo que les gusta. Pero pará, Fabián, ¿qué es un cachet alto? ¿Qué es? Sin decir nombres, pero sí, hablando del cachet. $10.000, 15.000. ¿Por carnaval? Sí. Estoy tirando un techo, han habido casos. ¿Es plata? Es plata. Es plata, pero bueno, son músicos también, ¿no? O sea, es un profesional de... No, está bien. No, por supuesto, ni que hablar. Pero... Ojo que, capaz que la gente se imagina que es ir al tablado en enero y al Teatro Verano en febrero. Claro, ya está. Y hay una murga que el año pasado empezó a trabajar, no es una murga, fueron varias, pero sé de un caso que empezó a trabajar en mayo empezaron a ensayar. Y el carnaval terminó en marzo. Son 10 meses de trabajo de casi todas las noches. Claro. Y Claro. los técnicos, los que escriben los libretos, los que hacen los arreglos. Claro, para la trabajan todo el inmensa día. mayoría, o sea, el carnavalero que sale porque le gusta, claramente. Nadie va a bancarse los horarios, los ritmos, ¿no? Claramente, le gusta. Pero además es un complemento para la inmensa mayoría de ingresos en esta época, ¿no? Sí. Muy pocos casos se dan el lujo de poder vivir de esto. Y muchos hacen tablador, el otro día van a las 8 a trabajar. Por supuesto. Muchos no, la inmensa mayoría. El libro tiene código QR, ¿se pueden ver las entrevistas en formato audiovisual también? Claro, ahí se está viendo, por ejemplo, a Jorge Moris. Sí, el flaco Mori que tú hace poco por acá. Que también es alguien que hasta ahora no se había contado qué pasó con la BCG. ¿Por qué se tuvo ¿Por que qué ir se de fue acá? la BCG? Y bueno, ¿Por qué nunca más la Comprate BCG? el libro, Danilo. Lo tengo acá, me lo regaló Fabián. Les cuento por arriba, hubo mucha resistencia, ¿no? Hay todavía. El carnaval, o determinado carnaval, nunca comprendió a la BCG. Nunca lo quiso a la Su BCG. propuesta revolucionaria. Te van a encontrar con alguna nota que los va a sorprender sobre el sentido de que lo que había atrás del discurso. Por ejemplo, eso aparece en uno de los videos. Tito Pastrana, que se decía que era el principal enemigo de la BCG, un día le dijo al flaco Asmori, ¿sabes lo que pasa, flaco? Yo no te puedo decir la verdad, pero la BCG es la última murga que queda. Atrás de ese discurso confrontativo con la BCG, los tipos tenían un respeto por ese estilo transgresor de verdad, que además alimentó un estilo que luego las murgas jóvenes tomaron. Bueno, te digo lo del video. Tiene un código QR que te permite acceder a algunas anécdotas contadas en video. Ahí está Catusa. Con Po Colectivo, que es una productora de amigos que se sumaron a este proyecto, creamos un audiovisual. Entonces, buena parte de las historias que forman parte del libro se pueden, además de leer, ver y escuchar. Y eso permite también acceder a cómo algunos protagonistas, algunos personajes, se ríen, se emocionan, lloran, más allá de lo que está escrito en el libro. Bueno, bien interesante porque permite repasar anécdotas de manera agradable, de leer la anécdota en esa capa, pero también de conocer
para el que no sabe o quiere tener como un relato más unificado sobre la historia de la murga, bueno, justamente conocer la historia de esa manifestación cultural, artística, de las más genuinas y más... Sin duda. Y más autóctonas, ¿no? Que hay acá en esta zona del mundo. Sin duda. Bueno, Fabi, muchas gracias. Ojalá que tengan mucha suerte con el libro. Un saludo grande para Guzmán también. Están arrancando ya la zafra, ¿no? Cool. Que va hasta que el gurí se entra en la escuela en marzo, ¿no? Sí, bueno, arranca el jueves con el desfile, pero en realidad, por ejemplo, el programa nuestro de radio ya empezó. Sí. O sea que ya estamos empezando a no dormir durante los próximos 50 días con él. Bueno, mucha suerte en esta zafra carnavalera y mucha suerte con el libro 100 veces Murga, que ya lo pueden encontrar en la librería. Gracias, Fabi. Gracias, un gusto. Muchas gracias. Cerramos la entrevista por acá.